El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como un eco de trueno en las sierras de Aragón. Héctor. No eres mi hijo. Sal de esta casa. Maricón asqueroso. Las palabras cayeron sobre mí como una cascada de hielo, congelando el aire de nuestra humilde cocina en Zaragoza, donde el olor a guiso de cordero se mezclaba con el salitre del Ebro cercano. Corrí calle abajo, las lágrimas quemándome las mejillas, sin saber que esa noche de 2018 marcaría el principio de mi exilio eterno. Un rechazo que me perseguiría como una sombra en las fiestas de las Fallas. Años después, en el bullicio del mercado central de Zaragoza, con el sol filtrándose a través de los toldos rayados, me encontré cara a cara con el destino disfrazado de un hombre roto. «Cuidado. Chico», gritó él, mientras yo tropezaba con una caja de naranjas valencianas, esparciéndolas por el suelo como confeti de una boda fallida. Sus manos, callosas por el trabajo en la construcción, me levantaron con una gentileza que no esperaba de un desconocido. Y en ese instante, cuando sus ojos castaños, surcados por arrugas de fatiga, se clavaron en los míos, supe que algo se había roto dentro de mí. O quizás, por primera vez, había empezado a sanar. Me llamo Héctor. Y mi vida hasta entonces había sido un rosario de rechazos hilvanados con el hilo grueso de la vergüenza familiar. Nacido en un barrio obrero de Delicias, en Zaragoza, crecí entre el humo de las chimeneas de la refinería y las procesiones de Semana Santa, donde los pasos de la Virgen del Pilar resonaban como recordatorios de pureza inalcanzable. Mi padre, un camionero aragonés de bigote espeso y puños rápidos, me pegaba por cualquier tontería, por no ser lo suficientemente hombre en el fútbol del colegio, por mirar demasiado tiempo a los chicos guapos en la plaza del Pilar. Eres una vergüenza para la familia, Héctor. Los hombres de Aragón no lloran ni miran a otros hombres. Me espetaba, mientras mi madre asentía con los ojos bajos, aferrada a su rosario como si rezara por un milagro que nunca llegó. A los 16. Confesé mi secreto en una carta temblorosa, dejada sobre la mesa del comedor. Al día siguiente, la casa era un infierno, platos rotos, insultos que volaban como flechas en una corrida de toros. «Fuera. No criaremos a un degenerado bajo este techo bendito por la Pilarica», rugió mi padre. Y mi madre, con voz quebrada pero firme, añadió: «Dios no perdona eso. Hijo, vete y no vuelvas». Salí con una mochila raída y 20 euros en el bolsillo, vagando por las noches frías del Tubo, el laberinto de bares y tabernas donde el vino tinto de Cariñena ahogaba penas ajenas. Pero no la mía. Los años siguientes fueron un calvario de supervivencia en las sombras de Zaragoza. Dormía en albergues para indigentes cerca del Puente de Piedra, donde el viento del Ebro traía ecos de risas de parejas heterosexuales paseando al atardecer. Trabajé de lavaplatos en un mesón del aseo, soportando las miradas lascivas del dueño, un tipo casado que me tocaba a escondidas y luego me amenazaba con el despido si chistaba. «Eres guapo, Héctor. Pero no lo estropees hablando de tus preferencias», me susurraba. Y yo tragaba saliva, pensando en mi hermana menor, Carmen, que aún vivía en casa y me escribía cartas robadas: «Hermano, mamá llora por las noches. Vuelve. Por favor». Pero volver significaba más dolor, más rechazos. Así que me hundí en el anonimato. En 2022, la pandemia azotó como una tormenta de arena del Monegros. Perdí el trabajo. Y con él, el último hilo que me ataba a la dignidad. Me mudé a un piso compartido en el Actur, un laberinto de bloques grises donde los vecinos murmuraban sobre el marica del 3B.
Allí conocí a Pablo. Un activista del orgullo aragonés. Con tatuajes de banderas arcoíris y una sonrisa que prometía salvación. Por un tiempo. Creí en el amor, besos robados en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Promesas de futuro bajo las estrellas. Pero Pablo tenía sus demonios, era adicto al speed. Y una noche. En medio de una juerga en el Club Etopía. Me acusó delante de todos, Héctor. Eres un lastre. Solo quieres que te mantenga porque tu familia te echó por puto. Sus palabras fueron un puñal. Y cuando desperté solo en el suelo. Con moretones en el alma. Juré no volver a confiar. Así llegué al mercado central esa mañana de octubre de 2023. Con el estómago rugiendo y el corazón hecho trizas. Las naranjas rodaron. Y él, Miguel, se agachó a recogerlas conmigo. No pasa nada. Hijo. La vida es un tropiezo tras otro. Dijo con una voz ronca. Teñida del acento aragonés puro. Como el de los pastores de las sierras. Tenía unos 45 años. Complexión robusta de quien ha cargado sacos de cemento toda la vida. Con una barba incipiente salpicada de canas y una cicatriz en la ceja que le daba un aire de bandolero de las novelas de Pérez Reverte. Llevaba una camiseta raída del Real Zaragoza y un delantal manchado de aceite de oliva. Gracias. Señor. Soy un desastre. Murmuré. Avergonzado. Mientras apilábamos las frutas. El río. Una carcajada profunda que hizo vibrar el aire cargado de especias. Llámame Miguel. Y todos lo somos. Héctor. ¿Vienes por aquí a menudo? Te he visto antes. Con esa cara de quien lleva el peso del mundo en los hombros. Asentí. Sorprendido de que recordara mi nombre. Trabajaba de vez en cuando en el mercado. Ayudando a los vendedores por unas monedas. Miguel era frutero. Viudo desde hacía 2 años. Con 5 hijos que criaba solo en un piso en Las Fuentes. Mi mujer. Rosa. Se fue con un cáncer de páncreas. Dejó un vacío más grande que la Catedral del Salvador. Me contó mientras me ofrecía una manzana roja como el vino de Somontano. Pero los niños. Ellos son mi ancla. Lucía. La mayor. De 12, los gemelos Javier y Sofía. De 9, Mateo de 6. Y el pequeño Andrés. De 3. Un ejército. Hablamos durante horas ese día. Sentados en un banco junto al río. Donde las hojas otoñales danzaban en la brisa. Miguel me contó de su vida, nacido en un pueblo de Teruel. Emigrado a Zaragoza por amor. Constructor hasta que la crisis del 2008 lo dejó en la calle. Ahora. Vendía frutas para sobrevivir. Y en sus ojos brillaba una ternura feroz por sus hijos. Yo. A mi vez. Solté retazos de mi historia, el rechazo familiar. Las noches de soledad. El sueño de ser maestro de escuela pero ahogado por la pobreza. La gente aquí en Aragón es dura como el sillar. Héctor. Pero debajo de esa corteza. Hay oro. Dijo él. Posando una mano en mi hombro. Ese toque inocente me erizó la piel, no era lujuria. Sino algo más profundo. Un puente sobre el abismo. Al atardecer. Cuando el sol teñía de rosa la Basílica del Pilar. Miguel me invitó a cenar. Ven a casa. Los niños hacen tortilla de patatas mejor que en cualquier mesón. No aceptó un no. Dudé. El miedo al rechazo latiendo en mi pecho como un tambor de jota. ¿Qué diría si supiera quién era yo realmente? Pero su mirada. Cálida como un fuego de hogar en invierno. Me venció.
Caminamos juntos por el puente de piedra. El Ebro murmurando secretos antiguos. Y por primera vez en años, sentí que pertenecía a algo. La casa de Miguel era un caos tierno en las fuentes, juguetes esparcidos por el salón. Paredes con dibujos infantiles y un altar improvisado a la Virgen del Pilar con velas derretidas. Los niños me recibieron con curiosidad salvaje, Lucía, con trenzas y ojos de su madre. Me escudriñó como a un intruso, los gemelos correteaban gritando, el tío nuevo. Mateo me ofreció un coche de plástico. Y Andrés se colgó de mi cuello balbuceando abrazo. Miguel observaba desde la cocina, sonriendo, mientras freía patatas en aceite humeante. Siéntete en casa, Héctor. Aquí no hay juicios. Solo familia. Cenamos alrededor de una mesa coja, riendo por las anécdotas de los niños, como Javier había intentado salvar al gato del vecino con un baño en el váter. O como Sofía soñaba con ser bailarina en el teatro principal. Yo, que nunca había conocido la calidez de un hogar así, me sentí expuesto, vulnerable. Cuando lavábamos los platos juntos, nuestras manos se rozaron bajo el chorro de agua. Y un escalofrío me recorrió. ¿Estás bien?, preguntó Miguel, secándose las manos en un trapo. Asentí. Pero mi voz traicionó el temblor, es que nunca me han tratado así. Como si importara. Él se volvió serio de pronto. Todos importamos, Héctor. Especialmente los que el mundo patea. Mi Rosa siempre decía que Aragón es tierra de exiliados, moriscos, republicanos, gays. Todos hemos sangrado por ser quienes somos. Sus palabras me desarmaron. Y sin pensarlo, le conté todo, el grito de mi madre, las palizas de mi padre, la carta de Pablo que aún guardaba como una herida abierta. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Y Miguel, sin dudar, me abrazó. Su cuerpo era sólido, reconfortante, como las murallas romanas de la ciudad. Quédate esta noche. El sofá es tuyo. Mañana vemos qué hacer. Dormí poco, acunado por los ronquidos de los niños y el aroma a jazmín del patio. Al amanecer, con el canto de los pájaros y el tráfico lejano de la N330, Miguel entró en el salón con 2 tazas de café solo. Héctor, no eres un extraño. Eres familia. Si quieres, quédate. Ayúdame con los niños. Con el mercado. No te ofrezco oro, pero sí un techo y honestidad. Su oferta era un salvavidas en el mar tormentoso de mi vida. Acepté, con el corazón latiendo como en una procesión de tambores. Los días siguientes fueron un bálsamo. Me convertí en el tío Héctor. Ayudando a Lucía con las mates, ella era un genio. Pero tímida como un corderillo. Jugando al fútbol con los gemelos en el Parque de las Delicias, donde el polvo se levantaba como en las plazas de toros. Mateo me pedía cuentos de dragones aragoneses. Y Andrés dormía en mi regazo durante las siestas. Miguel y yo compartíamos turnos, él en el mercado por la mañana, yo cuidando a los pequeños mientras estudiaba online para sacarme el título de magisterio. Por las noches, charlábamos en la terraza, bebiendo vino de la tierra, hablando de todo y nada, de las fiestas del Pilar, de cómo el Ebro se desborda en primavera como los sentimientos reprimidos. Pero bajo esa paz, crecía una corriente subterránea. Nuestras miradas se prolongaban demasiado, un roce accidental en la cocina enviaba chispas. Miguel era heterosexual. O eso creía yo. Viudo y devoto padre.
Yo, gay hasta la médula, luchaba contra el deseo que me abrasaba. Una noche, después de una tormenta que dejó la ciudad oliendo a tierra mojada, lo encontré en el salón, mirando fotos de Rosa. La echo de menos. Héctor. Pero tú. Has traído luz a esta casa oscura. Su voz era un susurro. Y cuando me acerqué, nuestros labios casi se rozan. Retrocedí, aterrado. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré. Él negó con la cabeza, no sé. Pero no pares. El primer beso llegó como un rayo en cielo despejado. Una semana después, en la cocina mientras preparábamos paella para los niños, Andrés jugaba en el suelo. Y de pronto, Miguel me giró hacia él, sus manos en mi cintura, y me besó con una urgencia que sabía a años de soledad compartida. Fue tierno, desesperado, con sabor a azafrán y lágrimas saladas. Perdóname, Héctor. No sé qué soy, pero contigo siento vivo. Yo, temblando, respondí, no pidas perdón. Solo abrázame. Nuestra relación floreció en secreto, como las violetas silvestres en los campos de la huerta zaragozana. Amantes robados en las madrugadas. Cuando los niños dormían, paseos fingidos como tíos por el río, donde nos tomábamos de la mano en sombras. Miguel confesó su confusión, nunca miré a un hombre así. Héctor. Con Rosa era diferente. Pero esto es fuego puro. Yo le hablaba de mi orgullo gay, de las marchas del orgullo en la Plaza España. Y él escuchaba, aprendiendo, creciendo. Los niños notaban el cambio. Papá sonríe más desde que llegó Héctor, decía Lucía. Y yo me sonrojaba como un tomate de la ribera. Pero el paraíso tiene grietas. Mi familia me encontró un mes después, a través de Carmen, que había rastreado mi teléfono. Mi madre apareció en la puerta, con mi padre a cuestas, el rostro endurecido por el rencor. Héctor. Ven a casa. Esto no es vida para ti. Viviendo con un viudo y sus mocosos, espetó ella, mirando a Miguel con desprecio. Él se interpuso. Protector, señora. Héctor es parte de esta familia. Si no lo aceptan, no lo merecen. La discusión escaló, mi padre me llamó perverso, acusándome de corromper a los niños. Le estás lavando el cerebro a ese hombre decente, gritó. Y Miguel, rojo de ira, replicó, la decencia no es odiar al hijo por amar diferente. Fuera de mi casa. Se fueron. Pero las palabras envenenaron el aire. Esa noche, Miguel y yo nos amamos con furia, como si el mundo se acabara. Pero al amanecer, él se apartó. Héctor. ¿Y si tengo razón ellos? ¿Y si soy un monstruo por quererte? Su duda era un abismo. Y yo, herido, respondí, no eres un monstruo. Eres mi salvación. Pero la semilla de la inseguridad ya estaba plantada. Los meses siguientes fueron una danza precaria sobre el filo de la navaja. Zaragoza en invierno es cruel, vientos helados del norte que azotan el paseo de la Independencia. Nieblas que envuelven la Aljafería como un sudario. En casa, el calor de los cuerpos infantiles y el nuestro nos protegía. Pero el secreto pesaba como una losa. Miguel y yo éramos amantes en la penumbra, pero tíos a la luz del día. Él luchaba con su identidad, en mi pueblo. Los hombres como yo no aman a otros hombres.
Héctor. Somos cazadores. No presas. Yo le mostraba artículos del periódico de Aragón sobre bodas igualitarias en Madrid. Le llevaba a bares gays discretos en el Gancho, donde bailábamos jotas modernizadas con ritmos electrónicos. Poco a poco se abría. Pero el miedo a perder a sus hijos, la custodia era un hilo frágil tras la muerte de Rosa, lo paralizaba. Entonces llegó el primer conflicto real. Como una riada del Ebro en mayo. Lucía, la mayor, encontró mi teléfono vibrando con un mensaje de Pablo: echo de menos tus besos. Guapo. ¿Vienes al orgullo? Ella, con ojos de huracán, me confrontó: tío Héctor, eres gay. ¿Y papá? ¿Lo sabes? Su voz era un cuchillo, teñida de la inocencia cruel de los preadolescentes. Le expliqué, tartamudeando, que el amor no tiene etiquetas. Que su padre y yo nos queríamos como en las telenovelas que veía con ella. Pero Lucía, influida por chismes del colegio católico, donde las monjas hablaban de pecados modernos, estalló: eres un pervertido. Vas a llevarte a papá al infierno. Como dice la abuela. Corrió a su habitación, sollozando. Y esa noche, la cena fue un silencio sepulcral. Miguel, al enterarse, se derrumbó. Héctor, los niños son todo para mí. Si Lucía sufre. Sus palabras eran un veredicto. Discutimos en susurros, mientras los gemelos jugaban ajenos en el salón. No puedes negar lo que sentimos por miedo, le supliqué. Él, con lágrimas en los ojos, replicó: miedo. ¿Sabes lo que es criar solo en esta ciudad conservadora? La familia de Rosa ya me mira de reojo: si se enteran de esto, me quitan a los pequeños. La noche terminó con él durmiendo en el sofá, y yo en la cama fría, preguntándome si el rechazo de mi sangre no era peor que este exilio voluntario. Al día siguiente, intenté reparar el daño. Llevé a Lucía al parque de la Bombarda, donde los patos nadaban en estanques serenos. Cariño, el amor es como el río, fluye donde quiere, no donde le mandan, le dije, recordando las leyendas del Ebro que mi abuela me contaba antes de odiarme. Ella, con coletas deshechas, murmuró: pero en el cole dicen que los gays son malos. ¿Y si papá te quiere? ¿Por qué se esconde? Su honestidad me destrozó. Porque el mundo es duro con los diferentes. Lucía. Pero tu papá es valiente. ¿Y yo? Yo solo quiero haceros felices. Al final, me abrazó, pequeña y frágil, y susurró: no te vayas. Tío. Eres bueno. Miguel vio el cambio en ella y, poco a poco, nos reconciliamos. Nuestros besos volvieron. Más profundos. Como el vino de la Deo. Campo de Borja. Planeamos contárselo a los niños juntos, en una cena familiar con tarta de Santiago. Pero el destino, caprichoso como un torero en la maestranza, intervino. Una llamada de la familia de Rosa, su madre, doña Carmen, una viuda devota de las cofradías zaragozanas, exigía una reunión. Miguel. Los niños necesitan estabilidad. Ese amigo tuyo que ronda la casa. ¿Quién es? Rumores corren en la parroquia. Él colgó, pálido, y me miró: Héctor, esto se complica. Quédate fuera de esto. Por favor.
La reunión fue en un café cerca de la Plaza de España. Bajo la lluvia primaveral que lavaba las calles de grafitis del orgullo pasado. Doña Carmen llegó con su bastón y un crucifijo reluciente. Flanqueada por dos tíos de rosa. Hombres de bigotes y camisas planchadas. Hijo. Rosa te dejó a los niños en herencia. No para que los perviertas con compañías dudosas. Espetó ella. Sin mirarme aunque yo esperaba en la puerta. Fingiendo leer el Heraldo de Aragón. Miguel defendió, Héctor es familia. Suer. Nos ayuda. Nos quiere. Pero las palabras de ella fueron veneno, familia. Un hombre soltero con 5 bocas. Y ahora un sodomita en la casa. La justicia de Aragón no perdona eso, te quitaremos la custodia. Esa noche. Miguel llegó destrozado. Oliendo a brandy de las tabernas del Tubo. Me amenazan con abogados. Héctor. Dicen que soy inestable. Que influencio mal a los niños. Se hundió en el sofá. Y yo. Arrodillado ante él. Le tomé las manos, lucha. Por nosotros. Pero en sus ojos vi la grieta, el miedo paternal devorando al amante. Hicimos el amor esa noche con desesperación. Cuerpos entrelazados como enredaderas en las huertas. Pero al amanecer. Él susurró, necesito tiempo. Distancia. La distancia fue un purgatorio. Me mudé temporalmente a un albergue en el centro. Volviendo solo para ver a los niños. Miguel evitaba mis ojos. Besos robados en la despensa que sabían a despedida. Los pequeños sufrían. Mateo preguntaba ¿dónde está tío Héctor? ¿No nos quiere? Y Andrés lloraba por las noches. Lucía. Mi aliada secreta. Me escribía notas, papá está triste sin ti. Vuelve. El clímax llegó en junio. Durante las fiestas del Pilar. Zaragoza estallaba en cohetes y jotas. La ciudad vestida de gala con ofrendas florales a la Virgen. Yo. Invitado por amigos del orgullo. Marchaba en la manifestación, banderas arcoíris ondeando en el paseo Sagasta. Cánticos de libertad que resonaban contra las murallas. De pronto. Vi a Miguel en la multitud. Con los niños de la mano. Mirándome desde la acera. Sus ojos eran un torbellino, orgullo. Vergüenza. Amor. Corrió hacia mí. Abriéndose paso entre los danzantes. Y ante cientos de ojos. Me besó. Un beso público. Audaz. Que silenció el bullicio por un instante. Te quiero. Héctor. Al diablo con ellos. Gritó. Y los niños aplaudieron. Confundidos pero felices. La noticia corrió como pólvora, viudo besa a hombre en el orgullo de Zaragoza. Doña Carmen demandó de inmediato. Alegando influencia corruptora. El juicio fue un circo en el Palacio de Justicia. Con testigos de la parroquia jurando que Miguel era poseído. Mi familia apareció. Mi padre testificando, mi hijo es el veneno, lo eché por eso. Yo. En el banquillo como testigo. Declaré con voz firme, el amor no corrompe. Salva. Pero el juez. Un viejo aragonés de cejas canosas. Falló en contra, custodia compartida. Con supervisión. Y Miguel obligado a terapia de reorientación. Devastados. Nos refugiamos en casa. Miguel. Con el alma rota. Me culpó en un arrebato, todo por ti. Perdí a mis hijos por tú. Forma de ser. Sus palabras fueron un latigazo. Y yo. Herido hasta el tuétano. Respondí, no soy una enfermedad. Si me ves así.
Vete tú. La puerta se cerró tras de mí esa noche, bajo la lluvia de la ofrenda. Y corrí al Ebro, tentado de saltar al agua negra. Pero el amor verdadero no muere fácil. 2 días después, Lucía me encontró en el mercado, llorando entre las manzanas. Papá está mal. Dice que te quiere, pero tiene miedo. Juntos planeamos la reconquista, una carta a doña Carmen, firmada por los niños, pidiendo que el tío Héctor vuelva, porque nos hace familia completa. Miguel, al leerla, rompió en sollozos y me llamó: perdóname. Eres mi hogar. El verano de 2024 trajo un respiro traicionero, como la calma antes de la tormenta en las sierras de Gúdar. Ganamos una apelación parcial, custodia plena para Miguel, con visitas supervisadas a la familia de Rosa. Doña Carmen, derrotada pero rencorosa, juró venganza en susurros de rosario. Nosotros, exhaustos, nos curamos en la rutina, mañanas en el mercado, donde Miguel vendía melocotones de Calatayud mientras yo contaba chistes a los clientes, tardes en el zoo de Zaragoza, donde los niños reían con los leones y yo robaba besos a Miguel detrás de los elefantes. Nuestros cuerpos se conocían ya como las calles del casco antiguo, curvas y secretos al descubierto. Pero las sombras acechaban. Mi pasado regresó en forma de Pablo, que apareció en el mercado un mediodía soleado, con ojos vidriosos y una sonrisa falsa. Héctor, mi amor perdido. Escuché lo tuyo con el viudo. ¿Feliz en tu farsa familiar? Su aliento apestaba a alcohol. Y antes de que pudiera responder, Miguel surgió de entre los puestos. Puños cerrados. Aléjate de él. Cabrón. Héctor es mío. Pablo rió. Malicioso, ¿tuyo? Un hétero confundido jugando a ser gay. Cuidado. O te dejo como a mí, roto y solo. La pelea fue breve pero brutal, puñetazos en el suelo empedrado. Frutas pisoteadas como en una batalla de gladiadores. La policía llegó. Y mientras nos separaban, Pablo susurró en mi oído: le conté a tu familia dónde estás. Disfruta el drama. Esa noche, mi hermana Carmen llamó. Voz temblorosa: hermano. Mamá está enferma. Quiere verte antes de... Ven. Por favor. Mi corazón se partió, el rechazo de años no borraba la sangre. Fui a la casa familiar en Delicias. Un barrio de fachadas agrietadas y balcones con geranios marchitos. Mi madre yacía en la cama, consumida por un cáncer que devoraba su cuerpo como el odio había devorado su alma. Mi padre esperaba en la sala. Brazos cruzados. Bigote temblando. Héctor. Ella ruega perdón. Pero no olvides, esto no cambia nada. Entré. Y al ver sus ojos, idénticos a los míos, me derrumbé. Mamá. ¿Por qué? Sollocé. Ella, con voz un hilo, murmuró: hijo. Tenía miedo. El pueblo. La iglesia. Dios me castiga ahora. Le tomé la mano: no es castigo. Es vida. Y te perdono. Regresé a Miguel cambiado. Más fuerte. Hemos sobrevivido peores tormentas. Le dije. Y él, besándome en la frente, respondió: sí. Mi guerrero aragonés. Pero el idilio se quebró con una traición inesperada. Doña Carmen. Aliada secreta con mi padre, un lazo forjado en el odio compartido.
Presentó pruebas falsas en corte, fotos manipuladas de mí seduciendo a Lucía en el parque. Testigos pagados jurando abuso. El escándalo estalló en la prensa local, escándalo en Zaragoza, tutor gay acusado de pederastia. La ciudad, que nos había visto besarnos en el orgullo, ahora nos escupía, pintadas en nuestra puerta, maricas fuera. Niños del colegio evitando a Lucía. Miguel, enloquecido de rabia, me confrontó, dime que no es verdad. Héctor. Por Dios. Sus ojos. Antes de amor. Ahora de duda. Me apuñalaron. Es una mentira. Pablo y ellos lo urdieron. Pero él, protector hasta la médula, decidió lo impensable, para salvar a los niños. Debes irte. Temporalmente. Yo pelearé solo. Sus palabras fueron un exilio doble, salí de la casa bajo la noche estrellada. Con una maleta y el alma hecha jirones. Jurando odiarlo. Vagabundeé por Zaragoza como un fantasma, noches en hostales del Tubo. Días buscando trabajo en la feria de muestras. Donde el aroma a churros no calmaba el hambre emocional. Los niños me escribían en secreto, vuelve. Tío. Papá llora. Lucía. ¿Valiente? Hackeó el teléfono de Pablo y encontró las pruebas, mensajes incriminatorios. Pagos a testigos. Me las envió. Y con ellas, un boleto de tren a Madrid para reunirme con un abogado de derechos LGTB. El viaje fue un calvario, el ave rugiendo como mis pensamientos. Paisajes de Castilla árida reflejando mi sequedad interior. En Madrid. En una oficina cerca de la Puerta del Sol. El abogado, un madrileño afeminado con corbata arcoíris, prometió, esto es difamación. Ganaremos. Pero Miguel debe testificar a tu favor. Llamé a él. Voz quebrada, confía en mí. Una vez más. Silencio. Luego, te creo. Vuelve. Los niños te necesitan. El juicio final fue en septiembre. Bajo el sol perezoso del otoño aragonés. La sala del Palacio de Justicia olía a madera vieja y tensión. Doña Carmen. Mi padre. Pablo en el banquillo de acusados, un aquelarre de rencores. Testimonios llovieron, Lucía. Con 11 años pero voz de leona. Gritó, Héctor es inocente. Es mi familia. Los gemelos dibujaron corazones con nuestros nombres. Miguel. De pie. Con la mano en mi hombro. Declaró, amar a Héctor no es crimen. Es salvación. Perdonadnos por ser humanos. El juez absolvió. Condenando a los conspiradores a prisión y multas. La sala estalló en aplausos de activistas presentes. ¿Y fuera? En la Plaza del Pilar. Nos esperaban amigos con globos arcoíris. Pero la victoria era agridulce, mi madre había muerto esa mañana. En paz. Susurrando mi nombre. Enterré el rencor en su funeral. Un entierro discreto en el cementerio de la Cartuja. Donde el Ebro vela los secretos. De vuelta en casa. Miguel y yo nos reconstruimos. Nunca más dudas. Juramos. Sellándolo con un anillo sencillo. Comprado en un joyero del Alto Aragón. Los niños. Testigos de nuestra resiliencia. Crecían sin miedos, Javier soñaba con ser torero gay. Sofía bailarina libre. Zaragoza. Testigo de nuestras lágrimas. Ahora aplaudía en silencio. Sin embargo, el clímax final acechaba. Sutil como la niebla del río. En Navidad. Con las luces de la calle Alfonso iluminando la ciudad como un pesebre vivo. Miguel confesó un secreto guardado, Héctor. Antes de Rosa.
Tuve un amante. Un chico del pueblo. En Teruel. Lo negué por vergüenza. Pero tú me liberaste. Su revelación fue un bálsamo. No una traición, nos unía más. Dos almas aragonesas forjadas en el fuego del rechazo. El año nuevo trajo una normalidad frágil, tejida con hilos de esperanza y cicatrices. Me gradué como maestro en la Universidad de Zaragoza, con una tesis sobre educación inclusiva en entornos rurales aragoneses. Miguel expandió el puesto del mercado a una tiendita en Las Fuentes. Frutas del Ebro, donde vendíamos no solo manzanas, sino sueños de igualdad, folletos del orgullo, miel de flor de romero con etiquetas arcoíris. Los niños prosperaban. Lucía ganó un concurso de redacción sobre familias diversas. Mateo coleccionaba cómics de superhéroes gays. Y Andrés balbuceaba, te quiero. Héctor, como un mantre. Pero el pasado, tenaz como la zaragozana muralla, no se rinde fácil. En marzo de 2025. Pablo salió de prisión, rehabilitado en apariencia, y contactó a Miguel a través de un amigo común. Dile que lo siento. Que envidio su felicidad. Escribió. Miguel. Generoso hasta el error. Accedió a un café en el barrio de la Magdalena. Sin decírmelo. Yo lo descubrí por casualidad, viendo su coche aparcado cerca del puente de piedra. El corazón me martilleó como en una jota furiosa, corrí. Y los encontré riendo en una terraza. Pablo con mano en el brazo de Miguel. La traición fue un rayo, ¿qué haces con él? Grité. Voz ronca de celos y dolor acumulado. Miguel palideció, Héctor. Solo charlábamos. Paz. Pero Pablo. Sádico. Soltó, charlábamos de viejos tiempos. Tu hombre aún tiene fuego hetero. ¿Sabes? La escena escaló, empujones. Gritos que atrajeron miradas de transeúntes. Miguel me arrastró a casa. Pero el veneno corría, ¿confías en mí o no? Le espeté. Él. Herido, después de todo. ¿Dudas tú ahora? La crisis duró semanas. Un invierno emocional en primavera. Dormíamos separados. El sofá como frontera, los niños, sensibles como antenas, se volvieron callados. Lucía me confrontó, no rompas la familia por orgullo. Héctor. Papá te ama. Sus palabras me abrieron los ojos, el verdadero enemigo era el miedo. No, Pablo. Organicé una cena sorpresa en el Parque Grande, con picnic de jamón de Teruel y vino de la tierra. Bajo las estrellas. Con los niños durmiendo en mantas. Me arrodillé, Miguel. Fuiste mi acogida cuando el mundo me rechazó. No te dejaré ir por sombras. Cásate conmigo. Él lloró, asintiendo. Y nos besamos con el sabor de la redención. La boda fue discreta. En el Ayuntamiento de Zaragoza. Con oficiante LGTB y testigos, los niños con flores silvestres. Amigos del mercado con globos. Doña Carmen no vino. Pero envió una carta, hijo. Rosa aprobaría. Sed felices. Mi padre. Solo. Asistió en silencio. Y al final. Me abrazó, perdóname. Héctor. Eras mi hijo siempre. La vida postboda fue un tapiz humano. Enseñé en una escuela rural cerca de Calatayud, donde niños de pastores aprendían que el amor es universal. Miguel y yo criábamos a los 5 como un equipo, con noches de cuentos y mañanas de besos. El clímax inesperado llegó en agosto. Durante las fiestas de la Virgen, un positivo en el test de embarazo de un vientre de alquiler que habíamos planeado en secreto.
¿Un sexto hijo? Anunció Miguel. Con ojos brillantes. Nuestro. Héctor. Pero la alegría trajo el último conflicto, mi padre. Redimido a medias. Ofreció mudarnos a su casa en Delicias para ayudar con el bebé. Aceptamos. Un puente sobre el abismo familiar. Allí. En la cocina donde todo empezó. Cocinamos juntos, guiso de ternasco. Risas compartidas. Sin embargo, una noche, encontré cartas antiguas de mi madre, confesiones de su propio amor juvenil por una mujer. Reprimido por el pueblo. Hijo. Te entendí tarde. Vive libre. Escribía. Lágrimas colectivas lavaron décadas de dolor. Hoy. Diciembre de 2025. Zaragoza duerme bajo nieve rara. El Ebro helado como nuestras viejas heridas. Miguel ronca a mi lado. El bebé, nuestra niña. Elena, en la cuna. Y los 5 revolotean en sueños. He sido rechazado por años solo por ser gay. Pero un padre soltero de 5 me acogió. Y en su abrazo encontré no solo amor, sino redención. La vida en Aragón es dura. Como su sierra. Pero fértil en amores inesperados. Y nosotros, forjados en fuego, florecemos. ¿En las mañanas? Cuando el sol besa la pilarica. Miro a mi familia y sé, el rechazo fue el precio de esta plenitud. Somos humanos. Imperfectos. Pero enteros. ¿Y eso? En esta tierra de exiliados. Es victoria.